Buenas tardes, bienvenidos una vez más a la Aquelarre. Esta ya es la última plática del día de hoy, viernes. Tenemos un invitado muy especial, él es Darío Alatorre, él es técnico académico en el Instituto de Matemáticas y pues fue parte del comité organizador del Aquelarre Matemático pues en años anteriores, ¿no? Nos va a platicar hoy Darío sobre 10 años del Aquelarre Matemático en perspectiva. Adelante. Ah, sí, cierto, en retrospectiva. Bueno, muchas gracias por la presentación. Antes de empezar, quiero decir que no son 10 años, en realidad son 9 años de que empezó, pero es la 10ª edición. Pues, la primera edición fue como el año 0. Y 9 años después, pues es la 10ª edición. Y pues en estos 9 años, pues muchas cosas han pasado, muchas cosas han cambiado. Y la verdad me da mucho gusto ver que una de las cosas que no han cambiado, bueno, que sigue y sí ha cambiado es para bien, es el Aquelarre. Porque es un proyecto que pues le he tomado mucho cariño, en el que he participado pues desde que empezó. En los primeros 2 años como expositor y en algunos años después como organizador. Y ahora regreso como expositor nomás. Pero, bueno, pues lo que les quiero platicar un poco de cómo en estos 9 años he ido caminando por diferentes lados, pero pues siempre la Aquelarre como que me ha ayudado un poco a guiarme y ver hacia dónde estamos yendo. Entonces, pues yo quisiera hacer un homenaje rápidamente, prontamente a Picos. Picos es uno de los iniciadores de la Aquelarre. Ángel Saldívar junto con Adriana Escobedo y Ramón Abud empezaron esta idea hace 9 años. Y pues Picos fue el que me invitó personalmente, y no solo eso, sino que además me recomendó sobre qué hablar. Entonces él me dio un texto. Me dijo, se me hace que esto te puede gustar. Y entonces yo me puse a leer ese texto que hablaba sobre garabatos. Entonces, pues me puse a leer ese texto y sobre ese texto di la plática en el primer Aquelarre. Y pues eso fue en octubre del 2010, hace 9 años. Y pues los garabatos son dibujitos. Son gráficas coloreadas con vértices blancos y negros. O sea, es una buena coloración de la gráfica en la que 2 vértices adyacentes nunca tienen el mismo color. 2 vértices adyacentes siempre son de colores distintos. Y estas cositas, pues, pueden guardar una cantidad de información muy sorprendente, que al propio Grothendieck, Alexander Grothendieck, le sorprendió bastante. Él los descubrió y él estaba como muy sorprendido con las implicaciones de su descubrimiento. Entonces, para explicar la importancia de los garabatos, pues les tengo que platicar algunas cosas. Hay un tipo de funciones que se llaman funciones cubrientes. Son funciones, entonces esta función es una función cubriente sobre el circulito, ¿no? Y lo que tiene una función cubriente es que es suprayectiva y que cada punto de este circulito tiene una vecindad, ahí marcada en U, como U, tal que la imagen inversa bajo esa función P es una unión de puros intervalitos igualitos a este. O sea, una función es cubriente si cada punto tiene una vecindad tal que la unión inversa de esa vecindad, la imagen inversa de esa vecindad es una unión ajena de cositas igualitas a esa vecindad. Entonces, las funciones cubrientes son importantes, por razones que ahorita les voy a explicar. Y hay un tipo de funciones cubrientes especiales, que son funciones cubrientes con ramificaciones, como esto, ¿no? Cumplen esta propiedad que todo punto tiene una vecindad, tal que la imagen inversa bajo la función es una unión ajena a intervalitos, salvo en un número finito de puntos. Entonces aquí hay 2 puntos en los que no cumplen esa definición, pero no importa.
Eso se llaman cubrientes ramificados. Y pues lo que resulta ser es que los garabatos clasifican los cubrientes ramificados de la esfera, de esta esfera. Entonces, esos dibujitos, así tan sencillos como los habíamos dibujado, clasifican los cubrientes. Este va así, este va así, este va así. Vamos a ponerle así, ¿no? O sea, yo tengo un garabato. Entonces, ¿cómo ir de un garabato a un cubriente? Pues la verdad es que no es tan complicado, porque los cubrientes los vamos a tomar ramificados sobre, que no estén ramificados sobre puntos que no sean 0, 1 e infinito. O sea, los únicos puntos que admiten ramificaciones son 0, 1 e infinito. Y entonces, pues la relación entre estos garabatos y un cubriente de la esfera es la siguiente. Primero, yo pienso que voy a dibujar mi garabato en una de estas, ¿no? Esto es una superficie de Riemann, o sea, esto es una superficie que tiene una estructura de números complejos, o sea, que tiene una métrica compleja. Y esto es un cubriente sobre esto de la siguiente manera. Si yo tengo aquí dibujado un garabato en una cosa de esas, entonces el cubriente es los vértices de un color van a dar todos al 0, por ejemplo. Los vértices del otro color van a dar todos al 1. Y los puntos que están sobre el infinito corresponde 1 a cada cara del garabato. En este caso hay 2. Esta cara y la cara exterior. Entonces, por cómo lo definiste, todas las aristas del garabato, todos estos, todas las aristas, tienen que ir a dar al ecuador de esa esfera. Y un tipo de caras se van a ir a dar al un hemisferio y el otro tipo de caras van a ir a dar al otro hemisferio. Entonces, esos dos tipos de caras tienen diferentes orientaciones y esa cosita entonces te dice, y el grado de los vértices, el máximo grado, te habla del grado de ramificación, qué tanto se ramifica el cubriente en esos puntos. Entonces, a grandes rasgos, esa es la idea de Grothendieck. No se las puedo explicar más, pero si quieren, de hecho, en el primer aquelarre iba a haber una memoria pues con todos los textos de las pláticas. Creo que nadie lo hizo, pero yo sí lo hice. Entonces, tengo un articulito que explica esta relación entre garabatos y cubrientes bastante más a profundidad. Pero atrás de esto hay una teoría muchísimo más profunda. Esto que les acabo de explicar es el teorema que está ahí arriba, que a garabatos le corresponden cubrientes y cubrientes le corresponden garabatos de una única manera. Pero todo esto, lo que está detrás, es algo muchísimo más profundo que solamente unos dibujitos con vértices de colores. Lo que está detrás es una aplicación de la teoría de Galois a cosas topológicas y geométricas. Entonces, los cubrientes se pueden clasificar con ideas muy parecidas a la teoría de Galois. Entonces, ¿qué es la teoría de Galois? También les voy a platicar muy rápidamente, muy a grandes rasgos. Pero la teoría de Galois lo que hace es que si tú tienes un polinomio, cualquiera, por ejemplo, es cuadrada, vamos a ponerle cuadrada menos 1, un polinomio y lo estás tomando con coeficientes en los números racionales. Entonces, ese polinomio no tiene raíces en los números, no tiene todas sus raíces en los números racionales. Lo voy a poner así. No tiene todas sus raíces en los números racionales. Pero si yo le puedo agregar, yo puedo decir, pues yo voy a decir que alfa es una raíz de este polinomio. ¿No? Alfa es una solución de este polinomio. Pero alfa no es un número racional. Entonces, aquí hay un campo numérico, los números racionales. Aquí hay otro campo numérico, que es los números racionales, con ese nuevo numerito que le acabo de meter.
y esto se llama una extensión de campos. Luego, además, por otro lado, las raíces del polinomio las puedo dibujar. Aquí está una, aquí está la otra y aquí está la otra. Y estas tres raíces tienen simetrías. Yo puedo mover todo el plano y dejar fijas, mandar una de esas raíces en otra. Entonces, lo que resulta es que el grupo de simetrías que te permuta las raíces de ese polinomio está en correspondencia con las extensiones de campos de esta manera, ¿no? Eso también es muy a grandes rasgos. Lo que hace la teoría de Galois es una relación entre las permutaciones de raíces de polinomios y las extensiones de campos. Y esa relación se puede jalar a la teoría de cubrientes. Y entonces tú puedes pensar en las raíces de polinomios como las fibras de la función P, o sea, los puntitos, y permutar puntitos en la fibra. Puedo pensar en una extensión de este tipo como una función cubriente. Cubriente Galois es una función cubriente que cumple algunas cosas, y esta propiedad pues es otra analogía que tampoco les voy a platicar en este momento. Pero después de esa primera plática que di en el primer aquelarre, pues me quedé clavadísimo porque nada más me di cuenta, nada más alcancé a ver una punta del iceberg de toda la teoría matemática que está detrás de esto. Y entonces continué con eso, y de hecho fue el tema de mi tesina de maestría, como continuar tratando de entender estas ideas. Y sobre mi tesina de maestría, di la plática en el segundo aquelarre matemático. Ese segundo aquelarre matemático pues fue el más difícil que yo viví. Y platicando con varios de los organizadores, como que para varios pensaban que ahí había muerto el aquelarre matemático porque había habido pocos expositores. Algunos de los expositores que venimos dimos pláticas malísimas, yo di una plática horrible, porque esto es algo demasiado abstracto, demasiado difícil, y yo llené una presentación de definiciones, teoremas, y me acuerdo que al final de mi plática todos estaban así de, ¿qué? ¿De qué fue eso? Incluso yo. Entonces, pero pasó, lo logramos. Entonces, esa es la última diapositiva de esa presentación. No les voy a decir lo que hice. Pero lo que sí les voy a decir es que esa idea de relacionar raíces de polinomios y extensiones de campos, o permutaciones entre la fibra y cubrientes, pues se extiende más allá de espacios topológicos o extensiones de campos, y es una teoría súper profunda de objetos algebraicos geométricos súper generales que trabajó Grothendieck, que se llaman esquemas y todo eso. Todo eso, digo, la teoría de Galois vale para toda esa teoría de Grothendieck, que son miles y miles de páginas, esquemas, gavillas y bla, 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 pura cosa demasiado complicada. Pero hay una cosa bien importante ahí, que en todo eso hay un grupo que en el caso geométrico juega un papel súper importante, y es el grupo fundamental. El grupo fundamental, bueno, lo que yo trataba de explicar en la plática del segundo aquelarre era qué era eso del grupo fundamental algebraico, ¿no? Porque el grupo fundamental topológico se construye con lacitos, con trayectorias cerradas, ¿no? Por ejemplo, el grupo fundamental del toro es Z cruz Z, porque tú tienes un lacito que le da la vuelta al círculo por aquí, y tienes otro lacito que le da la vuelta al toro por acá. Entonces, si tú recorres estos lacitos, para allá es 1, 2, 3, en sentido contrario, menos 1, menos 2, menos 3, menos... ¿no? Entonces, aquí está una copia de Z, y si tú recorres ese lacito, entonces tienes 1, 2, 3, o menos 1, menos 2, menos 3. Entonces, este es un grupo, el grupo fundamental del toro,
que es un invariante algebraico muy importante de objetos geométricos. Bueno, pero esos objetos geométricos también pueden ser variedades algebraicas. Y en ese caso, pues no defines el grupo fundamental como estas cosas, sino como unas propiedades algebraicas que tienen mucho que ver con todo este diagrama que les he estado tratando de platicar. Bueno, entonces, en ese segundo aquelarre, pues, como les digo, fue un poco caótico. Lo que pasó después de eso fue que, bueno, en el tercero y en el cuarto yo no estuve. Estuve en una estancia fuera del país durante 1 año y medio y ahí me perdí 2 aquelarres, el tercero y el cuarto. Pero ahí retomaron fuerza, el aquelarre retomó bastante fuerza porque pues, ahí empezó en Facebook y en los primeros años nos prestaron una cuenta de Ustream y entonces se streameaban las pláticas del aquelarre. De hecho, yo las seguía por stream. Y consiguieron dinero y apoyo y dinero para mandar a hacer tazas. Y entonces ahí como que cuando pensamos que ya no iba a haber otro, tomó fuerza y como que se empezó a institucionalizar. Entonces yo en el tercero y el cuarto pues estuve ahí apoyando, pero desde lejos. Y regresé para el quinto aquelarre. Y en el quinto aquelarre, pues en esos 2 años ya habían pasado varias cosas. Yo ya no estaba tan clavado con cosas algebraicas tan profundas y tan difíciles de entender. Ahí fuimos a Querétaro, hicimos un aquelarre en la Universidad Autónoma de Querétaro. Eso es parte del equipo que fuimos ahí a Querétaro. ¿Hasta qué hora tengo? Perdón. Bueno. Y ahí pues yo ya les empecé a hablar de ese nuevo tema que traía en la cabeza, que pues fue ya parte de mi tesis de doctorado, que era pues una relación, bueno, que era un estudio sobre teselaciones aperiódicas. Entonces, también me dio mucho gusto ver que en los títulos de este aquelarre hay bastantes cosas sobre teselaciones. No sé si alguien habló sobre teselaciones aperiódicas. ¿Sí? Ah, qué bueno. Bueno, ¿ah? Sí. Sí, esto es Penrose. Pero bueno. Entonces, teselaciones son mosaicos como los que ven en la cocina, en el piso, en el baño, etc. Pero todos esos son mosaicos periódicos, en el sentido que es lo mismo, es el mismo patrón que nada más se repite y se repite y se repite de la misma manera. Y hay unos mosaicos en los que justamente no pasa eso, que no hay un patrón repetitivo, no hay un patrón que tú recorras y vuelvas a ver el mismo mosaico. Aunque las traslaciones no son simetrías de este tipo de mosaicos. Pues esos mosaicos son interesantes y pues yo me puse a ver qué onda con ellos. ¿Qué onda? Pues pensando en esta idea. Cuando tú tienes un mosaico periódico, tú lo entiendes bastante bien. De hecho, están clasificadas las simetrías de los mosaicos periódicos. Y la clasificación, pues también espero que la hayan platicado ya durante la aquelarre. Pero lo que haces es que si tú te fijas en una teselación, te fijas en sus simetrías, encuentras una región fundamental. Una región fundamental es una porción que tiene un elemento de cada órbita, o sea, que con ese pedacito, si tú lo empiezas a replicar por simetrías, puedes reconstruir toda la teselación. Si tú haces las identificaciones que te dan esas simetrías, obtienes una cosa de estas. Un objeto geométrico que se llama orbifold, o que también llaman orbidades, y ese orbifold caracteriza las simetrías de del mosaico periódico. Entonces, mi pregunta fue, bueno, si ese objeto geométrico es tan importante para el mosaico periódico, entonces, ¿cuál es el análogo aperiódico de esos orbifolds que clasifican las simetrías de los mosaicos periódicos? Entonces, pues esta básicamente es la pregunta que traté de responder en mi tesis de doctorado, ¿no? Entonces, para entonces, ahí estamos ya en el quinto aquelarre. El quinto aquelarre fue un aquelarre bien importante porque nos dimos cuenta
que había algunos expositores, o sea, que era el primer aquelarre en el que los asistentes más jóvenes de los aquelarres, de los primeros aquelarres, ahora eran expositores. O sea, como que fue el primer aquelarre en el que ya había una generación de la carrera de matemáticas para la que siempre había habido aquelarre. Y pues obviamente, pues en ese momento eran como 5 años, órale, ya pasó el tiempo, ¿no? Pues sí, ya una generación y todos así como, ¡guau! Y bueno, también habían pasado 4 años, pero pues estábamos celebrando 5 años, ¿no? Entonces era el equipo organizador del quinto aquelarre. Entonces en ese momento yo ya estaba clavadísimo con las teselaciones aperiódicas y pues era sobre lo que hablaba, sobre lo que hablé y en ese quinto aquelarre pues hablé sobre este tipo de cosas. Entonces, para buscar ese análogo aperiódico que les está contando, pues lo que haces es ver el origen de tu teselación o mosaico aperiódico. Y hay 2 maneras esencialmente diferentes de construir mosaicos aperiódicos. Una es esto que se llama el método de sustitución, que tú empiezas con 2 baldosas, 2 piececitas, y encuentras una regla, una manera de partir esas piececitas, de manera que te queden esas mismas piececitas en una pieza más grande semejante a esta, ¿no? Entonces aquí adentro hay puras de estas piececitas reacomodadas. Entonces si tú aplicas esta regla, si tú iteras esa regla, pues entonces empiezas a construir un mosaico cada vez mayor y cada vez mayor y cada vez mayor, y si piensas que lo haces infinito, pues entonces tienes un mosaico y se prueba que es aperiódico por las mismas propiedades de estas cosas. Entonces, esa es una de las maneras, es el método de sustitución. Y el otro método para construir mosaicos aperiódicos es el método de proyección. Pero eso está más difícil de explicar, entonces vamos a construir un mosaico aperiódico de una dimensión, o sea, sobre esta recta, porque si no ya no cabe en el dibujo. Entonces, lo que haces es, te tomas un mosaico periódico de dimensiones mayores, en este caso es de dimensión 2, entonces ahí está el mosaico periódico, ¿no? Puros cuadraditos. Y tomas una recta o un subespacio vectorial de dimensión menor con pendiente irracional para que no toque a ninguno de estos vértices. Entonces, esta recta de pendiente irracional solo toca al 0 y a ningún otro vértice porque estos vértices tienen coordenadas enteras, ¿no? Entonces, luego te tomas una franjita alrededor de esa recta y proyectas sobre la recta todos los puntos de tu teselación periódica que caen dentro de esa franjita, todos los puntitos negros, los estoy proyectando. Entonces, eso que queda ahí es una teselación que tiene 2 tipos de baldosas, la baldosa roja y la baldosa azul, que son la proyección de este intervalito o de este intervalito, ¿no? De la diagonal o del lado. Entonces, eso te da 2 tipos de intervalos, rojos y azules, y esa teselación es aperiódica por la irracionalidad de la pendiente de esta recta. Entonces esa idea ahorita está explicada en dimensión 2:1, pero pues se puede hacer en cualquier dimensión, ¿no? Si yo puedo tomar una teselación por cubos de 3 dimensiones y la proyecto en un plano inclinado que no toque ninguno de los vértices de los cubos más que el origen, y selecciono solo una franja de vértices que proyectar en ese plano y tengo una teselación aperiódica. Entonces tienes esas 2 maneras, método de sustitución y método de proyección. Y ahí, si tú te pones a ver esta construcción, pues puedes llegar a querer pensar que este bicho es el análogo aperiódico del que les hablé hace rato. Pero este bicho es una cosa muy, muy rara, porque si este número es irracional, z más alfa z es denso aquí, en los reales, y si tú te tomas este cociente, entonces es los reales módulo algo denso. Y eso quiere decir que ese cociente no tiene estructura, ¿no? No tiene estructura topológica. Lo que pasa es lo siguiente, a ver,
Voy a explicar esa idea un poquito mejor. Imagínense que ustedes tienen el toro, que salió de la identificación de este cuadradito, y por ahí va una recta de pendiente irracional. Entonces, si tengo una recta de pendiente irracional, entra por aquí, este es el toro, entonces sale por acá, y luego sale por acá. Entonces es una recta que le va a empezar a hacer así a este cuadradito, pero nunca se va a volver a tocar con sí misma. La misma idea de la aperiodicidad. Entonces, si tú sigues enrollando y enrollando y enrollando y enrollando, esta cosa se va a empezar a pegar cada vez más, a pegar cada vez más, a pegar cada vez más, y en realidad es que esa recta densifica toda la dona. Entonces, si tú te quieres tomar ese cociente, pues desaparece, te quedas sin estructura topológica. Pero yo encontré una estructura un poquito más fina, que se llama difiología, sobre la que tampoco les voy a hablar en este momento, pero que le da una estructura a este bicho raro, y que fue la que yo usé para encontrar o para buscar ese análogo aperiódico del que les estoy hablando. Entonces, cómo funciona es, a ver, si tú tienes esa estructura de proyección, entonces quiere decir que tienes esta situación. Y si tú tienes la estructura de sustitución, entonces tienes algo de esta forma. Porque en este caso la sustitución, seguimos en una dimensión, entonces la sustitución es de esta forma. Yo tengo A, B, o que puede ser como rojo y azul en el dibujito. Y entonces al A lo convierto en B y al B lo convierto en AB. Y esta es una regla de sustitución para la baldosa roja y esta es una regla de sustitución para la baldosa azul. Y entonces con esto obtengo una sustitución entre mosaicos de una dimensión. Entonces, si yo tengo esta estructura, puedo formar esta sucesión de círculos. Entonces, yo me fijo, voy a asociar un circulito a la baldosa A, un circulito a la baldosa B, y le aplico la sustitución. Entonces, la A se convirtió en B y la B se convirtió en AB. Y luego le vuelvo a aplicar la sustitución a esto. Y entonces, la baldosa B se convirtió en AB y la AB en BAB, ¿no? Y así sucesivamente, y así sucesivamente, y así sucesivamente. Y entonces el límite de esta sucesión de dos circulitos que se engarzan, ese es otro espacio geométrico, y ese espacio geométrico cumple de alguna manera el papel de cubriente universal de este bicho. Entonces, lo que les estoy, como para tratar de resumir la historia, pues cuando empezó todo esto del aquelarre, yo estaba viendo como que esta idea de los cubrientes y la manera en la que esos cubrientes te dan mucha información sobre espacios geométricos y cómo esa idea de clasificar cubrientes se relaciona con resultados matemáticos muy profundos como la teoría de Galois y llega a generalizarse de maneras súper generales como lo usa la geometría algebraica. Y bueno, esas son cosas que ahí aprendí difícilmente. Y después, pues como que con esas ideas en la cabeza, me puse a tratar de encontrar algo un poco más concreto. Cómo esas ideas súper generales, súper abstractas, te pueden servir para un problema un poco más concreto, que es cómo estudiar a las teselaciones periódicas. Entonces, pues, digamos que el final de la historia es que ese análogo aperiódico de los orbifolds que caracterizan las teselaciones aperiódicas, de alguna manera tú puedes pensarlo como el límite de esta sucesión de espacios que son la cuña de dos círculos. Eso es una especie de cubriente universal de este bicho raro
de este bicho raro que se llama el toro irracional, que ya ni les platiqué mucho, pero es el R módulo Z más alfa Z, y usando esas ideas tú puedes calcular el grupo fundamental de los espacios de teselaciones. Los espacios de teselaciones son el resultado del límite de toda esa familia de pares de circulitos. Creo que es todo. Pero bueno, ahorita me acuerdo porque como que quería contar más historias de tras bambalinas de la aquelarre que ya no me salieron. Pero si quieren, ahorita preguntas y luego me voy acordando. Bueno, me voy acordando. Entonces, como que siento que no abundé lo suficiente en cómo el aquelarre ha sido muy importante para mí. En realidad, guió muchas de los caminos que yo fui siguiendo académicamente. Y pues le debo mucho, pues, o sea, de estar aquí escuchando pláticas y pláticas y pláticas, pues me cultivó y también me ayudó a definir hacia dónde estaba yendo, creo. Oye, yo tengo una pregunta. Sí. Bueno, del evento. Del evento. Sí, o sea, ¿tú sabes por qué le pusieron este nombre? ¿Por qué se llama aquelarre? Pues sí, no. O sea, pues aquelarre, pues porque sí. ¿Viste conoces a Picos? Sí. Cuando él se fue al postdoc, como la primera generación que hizo el evento. Ajá. Pero no, solo nos dijo cómo se hicieron, no nos pidió tanta historia. Una idea, como en las pláticas con todas las de la red, era pues que antes, cuando nos empezaron a hacer aquelarre, estaban como más prohibidas, y realmente surgió como esto de que a las personas que lo llamaban hacían brujería y cosas así, era realmente gente que hacía ciencia. Entonces fue como un poco por esta idea como de personas que se juntan a hablar de ciencia, y también porque pues en esa época las fechas que teníamos eran más o menos como por octubre, noviembre, y se nos fue muy a nosotros el nombre. Sí, o sea, esto de... O sea, hay una escuela de griegos que hacían, o sea, que los primeros que descubrieron los números irracionales fueron como expulsados de la escuela pitagórica porque decían que no podían existir los números irracionales. Y los que dijeron, no, pues es que sí, raíz de 2 es irracional, o bueno, no es irracional, pero no es de la forma P entre Q. Entonces eso hacían como ciencia oculta. Entonces el tetragramatón, la estrella de 5 picos, es el símbolo de esa ciencia oculta, que hacían como los expulsados de la escuela pitagórica. De hecho, una cosa que les quería platicar también es que cuando ya se acercaban las fechas del aquelarre, el nombre tras bambalinas del aquelarre era el Pico Fest. Yo decía, oye, ya viene el Pico Fest, ¿qué va a haber? Sí, bueno, pues Ángel, la verdad es que muchas personas hemos estado involucrados de muchas maneras diferentes, pero mientras él estuvo aquí, él siempre estuvo al pie del cañón y siempre se echaba todas las chambas más pesadas, así de ir y conseguir, porque, bueno, ustedes ya, los que son organizadores ya saben que involucran muchísimas cosas, y de momento, había momentos en los que Pico se echaba la mayoría de todas esas cosas. Entonces, pues sí, honor a quien honor merece. Bueno, para todos también, a Araceli y a Eli también, desde hace cuánto. Y pues eso.
Y pues también qué chido que, pues, que siguió, o sea, que Pico se fue y que siguió todo esto. ¿Tienen alguna otra pregunta para Darío? ¿Por qué se hicieron dos en año y medio? ¿O qué fue lo que pasó ahí? Quién sabe, fue algo raro, nada más, o sea, lo que pasó fue que el tercer aquelarre fue en octubre, como todos, pero el cuarto fue como en agosto. Quién sabe por qué, yo no estaba, pero justo si hubiera sido en octubre, como todos los años, ya hubiera habido regresado. Y también porque fuimos a Querétaro, entonces también hubo uno en Oaxaca, yo tampoco estuve en ese, pero pues el año que fuimos a Querétaro, pues hubo el de Querétaro y el de aquí. Ajá. ¿Alguna otra pregunta? Si no, pues agradecemos nuevamente a Darío. Gracias. Pues ya saben, ¿no? Tenemos esta dinámica para regalar obsequios de la guitarra. Así que le pedimos, Darío, que hagas una pregunta al público para que se puedan llevar esto. Una pregunta en mi plática, es que nadie entendió nada. Es cierto. Ni yo entiendo. No, no es cierto. Pues a quien me diga ¿cuál es el grupo fundamental de la teselación construida con esa regla de sustitución? ¿Cuál es el grupo fundamental? Ahí está en la pantalla. Es este. ¿Nadie lo quiere decir? Sí, así nada más, Z más alfa. ¿Cómo? Muy bien, excelente. Bueno, también hacemos entrega de un kit de regalos. Muchas gracias. Y una constancia. Muchas gracias. Y otra vez, gracias a Darío.